La enfermedad de Alzheimer, una de las primeras cosas que notamos es la disminución del peso del cerebro. Y decimos, perdió agua, es posible. Perdió ácidos grasos poliinsaturados. Y los perdió porque los estamos cambiando por otras cosas. Sobre todo cosas que arrastran los ácidos grasos poliinsaturados. Bebidas gaseosas, el azúcar, las glucosas, las harinas refinadas y las grasas, definitivamente las grasas trans. Aquí les llamo la atención sobre las bondades de la leche materna. O sea, ojalá que ustedes, quienes nos escuchan, en sus consultorios hagan un seguimiento muy preciso, puntual, a las gestantes y a la familia gestante, para que esas gestantes, esa familia gestante, que no es solamente la mamá, porque el papá también lo hizo, entonces, para que se den los factores nutricionales para la mamá. Y una vez que esté el neonato, entonces nosotros le podamos dar este tipo de beneficios. En los consultorios, en el seguimiento diario, en la medicina familiar, debe ser prioritaria la lactancia. Y eso lo venimos hablando con una perorata desde hace mucho tiempo. Sobre todo en las ciudades no se está dando. Y ahora entramos en la moda de la estética de las señoras y entonces peor. Cuando eso no se da, entonces las células que envuelven al sistema nervioso, las células de Schwann o las células del neurilema, no desarrollan las membranas protectoras o se desarrollan de manera deficiente. Cuando en el adulto no se consume la suficiente cantidad de ácidos grasos poliinsaturados, entonces ellas disminuyen, se deshidratan y las membranas se rompen y comienzan a aparecer enfermedades desmielinizantes. La mielina es una mezcla de carbohidratos con ácidos grasos poliinsaturados. ¿Qué hacen ellos? Proteger los nervios para que los impulsos externos no los afecten y para que los internos se transmitan correctamente. Entonces, volvemos a enfermedades graves y degenerativas como la enfermedad, la demencia senil o la, ¿cómo se llama? O la enfermedad de Alzheimer, tenga una base fisiológica y tenga uno de los factores desencadenantes en la carencia nutricional de los ácidos grasos poliinsaturados. Eso es lo que forman los ácidos grasos poliinsaturados. Ya les vamos a mirar uno de los ácidos más importantes que debemos consumir a diario. Esto es lo que hace, esta es la parte que ellas protegen y aquí dentro está todo el axón. Aquí dentro están los túbulos neurales por donde nosotros ubicamos, o mejor, donde identificamos la bomba de sodio, potasio y de calcio y magnesio. Son los vegetales, no los pescados. Y eso tiene que quedar claro. Los aceites omega 3, 6 y 9 deben provenir de los vegetales. Hace unos 30 o 40 años decíamos que teníamos que comer era pescado y salmón y yo no sé qué más, y los aceites especialmente de pescados. Pues hoy les decimos que no. Los que deben consumir son los vegetales. Y entonces tenemos nosotros, con cierto orgullo decimos nosotros, investigaciones desde la Fundación del Tequendama y otros grupos de trabajo en los que logramos recuperar parte de la memoria nutricional de los colombianos. Y seguro que ahora que les nombre esto, algunos ni los conocen. Por ejemplo, en el caso de la chía, la malva hispánica, que es uno de los productos, digamos que de las maravillas, de las panaceas que nosotros tenemos. En el caso, por ejemplo, del amaranto, bueno, aquí no está el amaranto, este es un tarwi, o en el caso de la misma linaza, y este que es uno de los grandes desconocidos, que hay por lo menos un digno representante de los incas acá con nosotros, no es por decirle indio, ¿no? Pero bueno, al doctor Castellanos, desde el Perú. El sacha inchi es en este momento, junto con la chía, el amaranto, el tarwi, este tipo de alimentos, los mejores aceites esenciales, aceites grasos con contenidos poliinsaturados en el mundo. Con la venia de los españoles que están acá, el aceite de sacha inchi es 100, 200, 500 veces superior en calidad y en cantidad de omega 3, 6 y 9
al aceite de oliva. Este es el aceite nuestro, de nosotros los indios, para que todos los demás, mestizos y compañía, lo puedan consumir. Entonces, les recomiendo, cuando ustedes encuentren el aceite de Sacha Inchi, no sé si en alguno de los stands lo tienen, no tengo la menor idea, nosotros se lo pusimos por ahí a uno de los productos, es el aceite más importante hoy en la dieta, y ojalá fuera de todo el mundo, de los ácidos grasos poliinsaturados. Los pescados ayudan como segunda opción, no es la primera opción, es la segunda opción. La primera opción son todos los vegetales con los ácidos grasos poliinsaturados. Cuando cambiamos los hábitos y el bebé ya está gateando y después comienza a caminar, entramos en hábitos como estos, ¿cierto? Y entonces tenemos problemas con este ácido. Este es uno de los ácidos insaturados que junto con los ácidos grasos poliinsaturados son los responsables de una gran cantidad de funciones neurológicas sensitivas, de transmisión de memoria y de formación de estructuras y maduración de estructuras en el niño joven, en el joven adolescente hasta el adulto. El ácido fosfatídico se esterifica por la cabeza polar del grupo fosfato y da origen a todos estos. Se mezcla con el inositol, la glicerina, etanolamina, serina, colina, y esa es la que da origen a los que nosotros hemos llamado cerebrósidos y algunos de los grupos de los esfingolípidos que tienen funciones protectoras y de almacenamiento o de transmisión de impulsos a nivel cerebral. La fosfatidilcolina, fosfatidilserina, fosfatidiletoanolamina, todas las fosfatidil X y Y vienen del ácido fosfatídico. ¿Dónde está el ácido fosfatídico? En esos vegetales que contienen principalmente ácidos grasos poliinsaturados. Imagínense que en el caso del Sacha Inchi tiene produce el 64% de aceite, por encima como 2 veces que el aceite de oliva, y tiene 96% de ácidos grasos poliinsaturados. Es el que más contiene de todos. Luego viene la linaza y otras semillas, pero es interesante. Y allí vamos a encontrar ácido fosfatídico. En las grasas animales se encuentra una buena cantidad de ácido fosfatídico, pero en las grasas de los pescados. Entonces, cuando el ácido fosfatídico comienza a reaccionar, él lo que hace es modular el recambio de proteínas. Entonces, los ácidos grasos poliinsaturados tienen ustedes otro factor. Sirven además para el recambio de proteínas. Si no hay ácidos grasos poliinsaturados, las proteínas que se producen son de mala calidad. Y no se pueden reproducir porque ellas contienen dentro de su estructura una gran cantidad de grupos fosfato, una gran cantidad de grupos sulfidrilos, otra gran cantidad de nitrógenos y otra cosa, y todas las modulan el ácido fosfatídico para que se pueda reproducir. ¿Qué es lo que hace? Que las proteínas, por ejemplo las laminares, puedan llevar la secuencia genética correcta. Ellos son como los moduladores rieles que entran a trabajar junto con los sistemas enzimáticos a nivel del interior de la célula, a nivel del RNA y del DNA. Y podemos llegar a esto. Tenemos un problema. Para llegar a esto no es natural. O sea, ese es carreta el cuento, que es que yo le doy el suplemento de la proteína y entonces me volví así. No, ahí tenemos que actuar sobre los procesos metabólicos y dañar el proceso metabólico para que se hipertrofie y se produzca una cantidad de proteínas deformes, como el negrito, bueno, él no tiene la culpa de ser así, pero es una serie de proteínas deformes que terminan afectando la salud de ese paciente. Este no es un paciente sano. De hecho, yo tampoco recomiendo los gimnasios. Los ejercicios al aire libre son mucho mejores que las mismas máquinas. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente como estos, se alteró la producción de proteínas, pero fundamentalmente a partir de anabólicos que hicieron que los ácidos grasos poliinsaturados perdieran su función de control. Entonces, les dejo en la memoria que
ustedes puedan trabajar sobre la producción de proteínas. El otro factor que les quiero llamar la atención es el factor inmunológico. Dentro de ese factor inmunológico, en los 5 minutos que nos quedan, recordarles que tenemos 2 líneas inmunológicas. Por un lado, tenemos las líneas del ácido araquidónico, que a partir de los fosfolípidos de membrana vienen a trabajar las líneas, por ejemplo, de prostaglandinas o las líneas, así me pasó, bueno, las líneas de prostaglandinas y los tromboxanos. ¿Dónde están los tromboxanos? Aquí están los tromboxanos, las prostaglandinas 1, 2, las 3, las alfa, bueno, todo el resto de prostaglandinas a partir de la DEA y el EPA. Si nosotros no los consumimos, tenemos problemas inmunológicos severos. Entonces, los ácidos grasos poliinsaturados no solamente sirven para curarnos nuestro desorden, así como el mío, porque yo tengo la barriga como así. Entonces, la idea es que cuando nosotros tenemos este tipo de problemas, el índice cintura-cadera comienza a desfasarse, tenemos problemas nosotros con los ácidos grasos poliinsaturados. Cuando hacemos esto, tenemos las arterias así. Pero eso es una consecuencia ya del adulto medio y del adulto mayor, que hemos tenido un desorden nutricional completo hasta que terminamos con una máquina casi perfecta que nosotros normalmente nos olvidamos. Los índices de mortalidad, solamente para pasarlos y decirles que les quiero dejar en la memoria entonces esos 5 aspectos y para poder dejar la conferencia hasta ahí. 5 aspectos: la leche materna, la maduración del sistema nervioso, la protección de los sistemas de transmisión neuronal, la neuroglía, que es la desconocida realmente del cerebro, aunque forma el 90% del cerebro. Casi nadie le pone cuidado a la neuroglía, pero es la base que le da todo el impulso y el que sostiene realmente las calidades del cerebro. Luego el sistema inmunológico y luego la cardioprotección. Entonces, esos aspectos se los quiero dejar en el aire para que ustedes los recuerden y miremos, reiterándoles que los ácidos grasos poliinsaturados deben provenir de los vegetales que contienen ácidos grasos poliinsaturados. Los que no les gusten los vegetales, pues comerán pescado contaminado. Los que sí, pues, o los pueden mezclar los dos, que es interesante. Si no tienen otra cosa, pues miremos los aceites comerciales, los que ustedes puedan adquirir, o hacer las leches de las semillas, que también tienen una buena cantidad de ácidos grasos poliinsaturados. Y recuerden, siempre les decimos nosotros no somos terneros. Y como no somos terneros, no tomamos leche de vaca. Y eso es prohibido para todos los niños. Niño que se le dé leche de vaca, pues se convierte en un ternero. Y entonces después se vuelve como yo, así todo barrigón. Entonces, no, yo nunca tomo leche de vaca. Pero para que ustedes tengan en cuenta que los ácidos grasos poliinsaturados no están en la leche de vaca. Entonces, les quiero dejar esas inquietudes y bueno, vamos a pasar al siguiente tema. No sé si alcanzamos una pregunta, si no, pues pasamos al siguiente tema. Preguntas, por favor. A ver, el Sacha Inchi hoy por hoy es una de las semillas más estudiadas de todas. Bueno, no les traje aquí el registro, pero hay en la Universidad del Sur de California, no me acuerdo el nombre, pero ha venido liderando los estudios junto con la Universidad Alas de Perú, creo que se llama Alas de Perú, que son los líderes en investigaciones Sacha Inchi. Como nosotros estamos redescubriendo la semilla, o sea, apenas lleva unos 20 años, creo, no llevará más de 20 años. Yo no sé cuánto tiempo hace que salió Fujimori por allá, como 20 años, ¿cierto? Unos 15 años, que comenzó a darse una investigación sobre el Sacha Inchi. Hay montones, centenares de investigaciones sobre el Sacha Inchi y uno de esos centrado en Alzheimer. Hoy nosotros la primera opción para manejar la enfermedad de Alzheimer es el aceite de Sacha Inchi. Es la primera opción, antes que cualquier otro medicamento.
Y luego la terapia, ¿ve? Antes que cualquier otra cosa. No tenemos todavía medicamentos para Alzheimer, pero sí tenemos el aceite de Sacha Inchi en este momento con una buena cantidad. Si ustedes nos dan la oportunidad, yo les envío información, pero sí hay una buena cantidad de investigación en Estados Unidos y en Alas de Perú. Señor. Doctor, Señor, para argumentar un momentico de la respuesta, hay una parte que se llama el índice Kewensis en el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. Allí existe una base de datos que se llama SPICA. Usted puede tener acceso a ella por vía web y puede ingresar y va a encontrar alrededor de unas 400 a 500 referencias bibliográficas sobre estudios ya realizados frente a esta área, para poderle precisar frente a la parte de eso. Y también el Instituto de Investigaciones de Tropical en Cali, la sede de Palmira, ellos tienen en el manejo de semillas, sobre todo una documentación muy propia, donde la pregunta exacta que usted hace sobre el Sacha Inchi le podría argumentar mucho más su respuesta. Una última pregunta, por favor. Sí, a ver, todos los consumos excesivos pues producen algún efecto contrario. Nosotros ahora no recomendamos la soya, por ejemplo, no nombramos la soya por acá, porque contiene gluten, y el gluten de la soya es cancerígeno. Entonces, algunas semillas que contienen gluten son cancerígenas, pero en el caso de la linaza no contiene tanto gluten, contiene mucho más ¿cómo se llaman? Algunos coloides o algunos carbohidratos que producen coloides, pero no tanto el gluten. Sin embargo, todas las semillas que no sean estrictamente naturales, todas, absolutamente todas, pueden llegar a producir algún tipo de reacción o de efecto secundario indeseado. Pero con la linaza pues no es tan marcado el efecto. Bueno, muchas gracias, dejémoslo hasta ahí porque estamos corticos de tiempo.